Hola, hola amigos, les habla el pastor Erickson Rodríguez de la Iglesia Cristiana Misión Alcance Social en Bogotá, Colombia. Es para mí muy grato saludarles, invitarlos a esta su cita de control. Bienvenidos. Y bien, entremos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25 lo siguiente: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, hace un tiempo hablábamos de un tema importante como la oración, ¿verdad? Hoy quiero tocar con ustedes un tema también muy importante, y es lo que concierne a la iglesia de Cristo. Tú y yo, que somos el cuerpo de Cristo, que somos esas manos del Señor en esta tierra, la iglesia. Y la iglesia, podemos decir que no es la edificación, no es aquel lugar quizás lleno de mármol, lleno de excentricidades, lleno de muchos lujos, al cual muchos asisten, u otros asistimos a lugares más humildes, más sencillos. Este no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros los cristianos, aquellos que un día aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y decidimos que Él sería ese maestro y nosotros seríamos sus discípulos. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia en la cual entendemos que Él es la cabeza, en la cual entendemos que Él es la piedra principal de esta edificación, de este ángulo, la piedra principal del ángulo, declara la Escritura. Y bueno, cuando el autor de los Hebreos, el escritor sagrado, habla de la iglesia, toca un tema importante dentro de ese gran tema importante que es la iglesia, y es el aspecto que tiene que ver con el congregarnos. Ese término congregarnos hace referencia a muchas cosas de las cuales quiero hablar en este día, y una de ellas hace referencia a reunirnos juntamente. Escuche bien, reunirnos juntamente. Reunirnos juntamente traduce en que todos vamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿verdad? Todos vamos apuntando a tener a ese Jesús en nuestra mirada. Por eso la Escritura habla: puesto los ojos en Cristo Jesús. Ahora bien, cuando nosotros vemos ese mismo término que habla de congregarnos, habla de reunirnos, en la carta a Tesalonicenses, Pablo está hablando de reunirse y está hablando a aquellos santos, y habla del arrebatamiento, habla de esos santos en los cuales iremos a la presencia de Dios, a las bodas del Cordero, ¿verdad? Todo eso encierra el congregarse, de manera que es muy importante, ¿verdad? Hace referencia también a ese concepto de congregarnos, hace referencia a un recogimiento en el Señor. Un recogimiento quiere decir que el asistir a la iglesia, el congregarnos, el ir a ese lugar en el cual todos vamos a adorar, a alabar, a crecer, a edificarnos en la palabra, a edificarnos como hijos de Dios, como cristianos, se enmarca y está sazonado. ¿Por qué? Por ese recogimiento. ¿En quién? En el Señor. No es meramente la iglesia un grupo social, no es meramente la iglesia un grupo apartado de personas con unos recursos. Estoy hablando con ciertos niveles sociales, niveles económicos. No se trata de eso la iglesia. La iglesia es precisamente un lugar donde se acoge a todo el mundo. Hace unos días, o a mejor hace un tiempo, escuchaba a una mujer que decía: la iglesia es esa sala de urgencias donde llegan los enfermos, donde ese enfermo, aquel que quiere suicidarse, aquel que quiere morir, aquel que está muerto por su pecado, porque recuerde que la paga del pecado es muerte. Es bueno que cuando persistimos en pecar estamos enfermos, ¿verdad? Es por eso la razón de su cita de control. La cita de control busca que todos entendamos que el hombre es propenso a la enfermedad, así como tú y yo somos propensos a salir muy temprano, quizás en la mañana, y por el frío recibir un resfriado y enfermarnos. Asimismo, aquel que persiste en pecar
aquel no está exento, no está excluido de poder estar enfermo. Así que la iglesia es ese lugar, esa sala de urgencias donde todos llegamos a ser levantados por el Señor. Y eso se da en el contexto, en el marco de ese recogimiento en Cristo. Ahora bien, lamentablemente las iglesias hoy día, y no quiero hablar por todas, pero sí muchas han tomado otros caminos, se han desviado se han convertido en simples edificaciones hermosas y muy valiosas, dejando de lado el concepto bíblico de qué es la iglesia. Entonces la iglesia ha tomado otro destino, otro camino, y se ha convertido, por ejemplo, en ser grandes clubes sociales, en grandes lugares donde se excluye a aquel que no cumple con unos requisitos, quizá económicos, quizás sociales. Entonces ha pasado a otro punto, a otro marco la iglesia. Muchas iglesias se han convertido en grandes lugares donde se agolpan las multitudes y donde hay grandes shows musicales, donde van los grandes salmistas de moda, pero se ha dejado de lado el recogimiento en el Señor, del cual habla el escritor en Hebreos. De modo que la asistencia a la iglesia, el congregarnos, hace referencia a eso, a estar unidos, a estar reunidos juntos, a estar reunidos recogidos en el Señor, o sea que estamos enmarcados, estamos envueltos por su Espíritu. Eso hace referencia al congregarnos. Eso es lo que busca el Señor, que el Hijo de Dios reciba en la iglesia. Ahora bien, el asistir a la iglesia se hace parte intrínseca, parte integral, parte necesaria, diría yo, en este día del cristiano. Es necesario que tú y yo vayamos a la iglesia, es necesario que asistamos a un lugar y nos edifiquemos. Alguien diría, bueno, gloria a Dios por los medios de comunicación, gloria a Dios por los canales, por ejemplo, como Eventime. Hay muchos canales, damos gloria a Dios por Eventime. Hay muchas formas de escuchar la palabra de Dios, hay muchas emisoras, hay muchas formas. Hoy día a día la tecnología va avanzando, y lo que encontramos es que hay muchas formas de escuchar un sermón, de escuchar una palabra, de escuchar un devocional, y es maravilloso eso. Pero tú y yo necesitamos asistir a la iglesia, necesitamos ser pastoreados, necesitamos congregarnos. Recordemos ese significado. Congregarse no es algo aislado, no es ser islas independientes, apartadas. No, el congregarse abarca, recordemos ese marco del reunirnos y estar juntos, del recogernos todos en el Señor. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa parte intrínseca del cristiano, encontramos que hay muchas personas que de pronto han dejado de congregarse, y han sido muchas las causas. A menudo encontramos personas que dicen, fui y me maltrataron, fui y aquel líder me lanzó una palabra muy fuerte e hirió mi corazón y simplemente no volví. No volví porque el pastor no me quiso ayudar. Aquel pastor me hirió, me llamó la atención, y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y el hombre se ha llenado de argumentos precisamente para no congregarse. Y quizás esos argumentos tengan validez, amado. Pero cuando nosotros miramos la palabra de Hebreos, encontramos que es necesario que tú y yo nos congreguemos, lógicamente, en un lugar donde haya paz en nuestro corazón, ¿verdad? Donde esa paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a nuestras vidas, al adorar, al alabar. Y esa iglesia, esa parte intrínseca nuestra, se vuelva vital, se haga vital en nuestra vida. Así que la iglesia se hace un lugar necesario, hermano. Se hace un lugar necesario, amado amigo, porque es allí donde se genera el crecimiento para muchas áreas de nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Qué debemos esperar en la iglesia? ¿Qué debemos encontrar en ella? Y quiero regalarle en este día dos puntos
que me llaman la atención. Y el primero de ellos es que la iglesia, escúchame, la iglesia es un lugar para predicar la palabra de Dios. Digo es un lugar porque puede haber muchos, ¿verdad? Tú puedes predicar en las cárceles, puedes predicar alguien en las clínicas, en los hospitales, puedes predicar en tu universidad, en tu lugar de estudio, en tu casa, bueno, en todos los lugares podemos predicar. Pero la iglesia es quizás el lugar más importante para hacerlo. Y la iglesia es un lugar para predicar la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 4 del versículo 1, habla lo siguiente. Pablo está hablando a Timoteo lo siguiente. Busquemos ese contexto. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, dice en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, es lo que le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recordemos ese primer lugar, ese primer punto. La iglesia es un lugar para predicar la palabra de Dios. Tremenda exhortación, ¿verdad? Está Pablo hablando a su amado Timoteo, él lo llama muchas veces como su hijo, era su cercano, quizás no cercano por distancia, ¿verdad? Pero sí le escribía y lo tenía en su corazón y le habla unas palabras tan directas de cosas que en aquellos tiempos sucedían y que quizás a nuestros días no son precisamente ajenas. Ese primer punto habla que la iglesia es un lugar para predicar la palabra de Dios. Me llama la atención que Pablo en primer lugar le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y me llama la atención que él habla en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, escúchenlo, no sufrirán la sana doctrina. Y yo pensaría que estos son los tiempos. Quizás en ese tiempo ya Pablo lo veía, pero estos tiempos son esos tiempos. Son tiempos donde no existe la sana doctrina. Es difícil encontrar un lugar donde exista la sana doctrina. Es difícil. ¿Qué es la sana doctrina, pastor? La sana doctrina es cuando tú sometes tu vida al Señor, pero lo haces a la luz de la Escritura. Y recordemos que la Escritura, para interpretarla, se apoya en sí misma. La Biblia tiene esa gran bendición. Cuando nosotros queremos encontrar qué es lo que quiere decir ese texto, aquel versículo, nos apoyamos en ella misma, buscamos todos los recursos, ¿verdad? Buscamos la homilética, la hermenéutica, buscamos todos los recursos, la exégesis, pero la misma palabra, la Biblia, nos da esos recursos. La Biblia es maravillosa, amado. Y en la iglesia es el lugar perfecto para que prediquemos la palabra de Dios, pero cuidado, para que prediquemos esa sana doctrina que habla Pablo precisamente. Por eso él lo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, en el versículo 3, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy día encontramos
que la Biblia tiene muchas interpretaciones, muchas. Un pastor puede dar una interpretación, aquel maestro, aquel apóstol, aquel rabí, aquel hombre pueden dar sus interpretaciones, pero la Biblia solo tiene una interpretación fiel. Por eso debemos cada día pedirle al Espíritu Santo que nos revele el espíritu de la palabra. ¿Qué quería decir? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo quiso que ese escritor sagrado plasmara a través de cada versículo? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo fue quien guió a cada uno de esos aproximadamente 40 escritores. Fue el Espíritu Santo quien tomó el control de aquellos hombres para tomar y escribir la palabra de Dios. Así que la iglesia es un lugar para predicar la palabra de Dios. La iglesia es un lugar para predicar la sana doctrina. Hoy en día en las iglesias se habla de muchos temas. Se habla de muchos temas y a la gente le gusta lo que habla allí. La segunda carta a Timoteo. A la gente le gusta que le hablen bonito a su oído. La gente tiene comezón de oír. Es impresionante, es increíble cuando las personas se amotinan, se agolpan, donde va un profeta, donde va un apóstol, donde va un pastor que habla y que profetiza, y la gente quiere escuchar cosas bonitas. El Señor me dice que te voy a dar, y que el Señor me dice que te va a bendecir, el Señor me dice que vienen tiempos, y el Señor me dice, y el Señor me dice. Yo quiero decirte en este día, ¿tú quieres palabra profética? ¿Tú quieres que el Señor te profetice? Gloria al Señor, me alegra que quieras eso. ¿Sabes cómo lo debes hacer? Abriendo la palabra de Dios. Ella dice, y quiero parafrasear, ella dice que la predicación, que la profecía de estos tiempos es la palabra de Dios. Así que no podemos caer como aquellos hombres de los cuales habla Pablo, con comezón de oír. Yo puedo decirte muchas cosas lindas en este día. Yo puedo hablarte a ti que estás en una cárcel, que estás en un hospital, que estás en problemas graves en tu casa. Y yo puedo empezar a lanzarte palabras y a decirte cosas lindas. Pero resulta que si tú no obedeces la palabra de Dios, Dios no va a poder cumplir. No va a cumplir su propósito en tu vida. Pero cuando tú y yo entramos en ese fluir de obedecer la palabra de Dios, Dios empieza a orar y vas a ver el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque empiezas a caminar conforme como Dios lo quiere. Es allí cuando el propósito de Dios se ve cumplido, en las vidas, en las familias, en los ministerios, en cada persona que sigue al Señor. Así que la iglesia, ese es el lugar para predicar la sana doctrina. Ahora bien, la iglesia debe tocar todos los temas, amado. Hay temas tabú hoy en día. Hay temas que son tabú. Hay iglesias donde no se habla del homosexualismo. Hay iglesias donde no se habla del adulterio. Hay iglesias donde el pastor no toca el tema de la homosexualidad porque aquellos miembros que tienen esta situación pueden tocarse. ¿Sabe, amado? Dios ama a todos los seres humanos. Nos ama a todos. Pero no ama aquello que está apartado, aquello que hacemos y está apartado de su palabra. No ama eso. Él nos ama a nosotros. Y de hecho tiene un propósito con todos. A todos nos envió a esta tierra con un propósito maravilloso. Pero Él no ama que tú y yo estemos apartados de Él. No nos ama. No ama eso, no ama eso. Sabe lo que puede hacer contigo. Sabe lo que puede hacer conmigo. Él sabe lo que puede hacer con nosotros. Grandes cosas tiene para nosotros. Pero no ama aquellas cosas que nos apartan de Él. Así que, amado, en los púlpitos, en las predicaciones, no puedo tocar temas bonitos solamente. Temas donde le digamos a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, solamente Dios va a hacer, sí, gloria a Dios. Y el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero tenemos que hablar. Tenemos que sufrir la sana doctrina, ya que Pablo lo dice, y quiero recordarlo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, escuche, no sufrirán la sana doctrina. Así que cuando tú y yo escuchamos palabra de Dios fuerte, palabra de Dios que nos exhorta,
que nos jala las orejas, que nos llama la atención. Y decimos, wow, eso que estoy haciendo está mal. Yo tengo que perdonar, yo tengo que cambiar, mi vida debe ser transformada. Señor, debo seguirte, Señor, debo seguir adelante en ti. Es allí donde se habla de sufrir la sana doctrina. Y esa sana doctrina va a venir a nuestras vidas con bendición, amado. De modo que la iglesia debe ser eso. La iglesia debe ser un lugar donde se predique la palabra de Dios. Usted se imagina si Timoteo, si aquellos apóstoles no hubieran predicado la palabra de Dios, no hubieran sido fieles a esas recomendaciones de los apóstoles, de los otros apóstoles y aquellos que vinieron a ser discípulos de los apóstoles, no hubiesen predicado la palabra de Dios, tú y yo no estaríamos en este lugar. Tú y yo no estaríamos ni siquiera hablando de estas cosas. Pero ellos obedecieron, ellos predicaron la palabra de Dios fiel y verdadera. Así, amado, que yo te invito en este día a que te congregues, congrégate y recógete en el Señor, congrégate y reúnete, pero reúnete en ese amor del Señor, en ese amor que debe contemplar la iglesia de Cristo. Amado, no te vayas, ya regresamos, viene con nosotros un clip musical maravilloso. No te desconectes, quédate en Eventime Televisión Cristiana. Ya regresamos. Hoy quiero llenarme un poco de tu amor, que digo poco, si es mucho lo que quiero. Por tu gran misericordia y tu perdón, que digo poco, si es mucho lo que quiero. Llenarme de ti, de tu presencia, como tú llenas los ríos cuando sus caudales secan. Llenarme de ti, de tu presencia, llenarme un poco y mucho de ti, Jesús. Hoy quiero cantarte un poco, mi Señor, que digo poco, si adorar es lo que quiero. Hoy quiero adorarte un poco, mi Jesús, que digo poco, exaltarte es lo que anhelo. Llenarme de ti, de tu presencia, como tú llenas los ríos cuando sus caudales secan. Y llenarme de ti, de tu presencia, llenarme un poco de ti, Jesús. Lléname mucho, lléname mucho de ti, Jesús. Llenarme de ti, de tu presencia, como tú llenas los ríos cuando sus caudales secan. Llenarme de ti, oh, de tu presencia, llenarme un poco y mucho, llenarme de ti, de tu presencia, como tú llenas los ríos cuando sus caudales secan.
darme un poco y mucho de ti, Jesús. Regresamos a nuestra cita de control. Hoy estamos abordando un tema muy importante para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, y es el tema de la iglesia. Hablamos acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hablamos de ese pasaje que nos habla de Hebreos 10:25 y que nos envía al término congregarnos, y cómo ese término hace referencia al estar reunidos juntos, al estar reunidos, pero en ese amor del Señor, en ese celo de estar como hermanos, no apartados como islas independientes, sino a tener un recogimiento en el Señor. Y bien, continuemos, y para eso quiero que retomemos el versículo 2 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Recordemos lo que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y bien, si algo es la iglesia, lo hablábamos, es un lugar para predicar la buena palabra de Dios, ¿verdad? Es un lugar para predicar la sana doctrina. Y Pablo insta a Timoteo a hacerlo, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Podríamos encerrar esos términos en que siempre es un tiempo especial para predicar la palabra de Dios, siempre en el trabajo, en el colegio, en el estudio, en la universidad, donde quiera que vayamos, en el bus, allí donde vayas transportándote, podemos predicar la buena palabra de Dios. Y ahora bien, dice Pablo a Timoteo unas palabras quizás fuertes, ¿verdad?, a nuestros oídos. Y es que Pablo le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta. Y a veces el término exhortación hace referencia a una palabra fuerte que no va a gustar, ¿verdad? Pero cuando Pablo habla de la sana doctrina, habla de sufrir la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Y no quiero encerrar el tema o encerrar el término exhortación en que exhortación sea unas palabras que ataquen nuestra integridad, no, porque la exhortación que habla la Biblia es una palabra de parte de Dios, pero que edifica, que construye y que viene cargada de amor. Escuche bien, es la palabra del Señor que viene a nuestras vidas para corregirnos, para levantarnos, para edificarnos. En eso podría cerrar yo el que Pablo le diga a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta. Así, amado, que no siempre la palabra nos va a gustar, ¿verdad? No siempre lo que hacemos se acoge, se acopla y anda en línea a lo que Dios quiere. Así que debemos retomar la palabra y ponernos nosotros en esa línea que conduce a la verdadera voluntad, a la verdadera obediencia al Señor. Así que no siempre la verdad va a estar suave, ¿verdad? Esa verdad, y algunos dicen, hay un dicho coloquial que dice que la verdad duele, y es verdad. Valga esa redundancia, la verdad duele, es una verdad. Y cuando conocemos la verdad, la palabra lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que esa verdad aplicada en nuestras vidas nos conducirá en obediencia a la bendición de Dios. Muy bien, hablábamos que la iglesia es un lugar para predicar la buena palabra de Dios. Esa palabra de Dios que debe acoger todos los temas existentes y que atañen al ser humano. Hay temas que quizás no se tocan, pero todos los temas se deben tocar. Y recuerdo lo que dice Lucas 20:25. Dice: entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay un ejemplo muy claro de que la iglesia debe tomar todos los temas, y es por ejemplo a Jesús se le estaba bombardeando siempre con preguntas que iban en doble vía, con muchas situaciones. Buscaban acusarle, ¿verdad? Buscaban encontrar argumentos, pretextos para crucificarlo, para matarle. Sin embargo, él siempre encontró cómo abordarles, cómo
responderles de la mejor manera. Qué sabiduría tenía el Señor, qué sabiduría tan grande. Y aquí encontramos, por ejemplo, un tema, y es el tema de los tributos. Es el tema donde simplemente dice, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay temas en la iglesia que no se abordan porque tenemos que favorecer a cierta población. Hay temas que no se abordan porque no podemos decirle lo que la palabra respecta o dirige con respecto, valga esa redundancia, a cierta población. Hoy en día no se habla de dinero, sino se habla más bien de prosperidad. Y es un tema que a la gente le gusta, ¿verdad? Muchas veces podríamos decir que muchos tienen temas económicos y entonces les agrada que se hable de prosperidad, pero solamente hay iglesias que hablan de prosperidad. Hay algunas, por ejemplo, que hablan solamente de que tú puedes y tú puedes y tú lo harás, y es como que moverse en esa super fe, pero resulta que la fe está sujeta a la obediencia al Señor. Resulta que esa prosperidad está sujeta a la obediencia al Señor. Entonces todos los temas en realidad son abordables en la iglesia a través de la palabra de Dios. No puede haber temas ocultos, no puede haber temas que no se toquen porque no quiero herir susceptibilidades de aquel o de aquella hermana. Entonces la iglesia es un lugar para predicar la palabra de Dios. Y tengo una frase especial sobre ello. Y dice, cada verdad de la palabra de Dios debe ser predicada con temor y temblor, trayendo conocimiento y libertad a cada vida. Me pregunto en este día, ¿qué hubiese pasado si Jesús, si sus discípulos, si aquellos que recibieron la palabra no lo hubieran compartido, no lo hubieran predicado? Muy seguramente la iglesia no estaría hoy existente, no sería existente la iglesia. Pero ellos obedecieron, ellos fueron obedientes a aquellos mandatos que hizo Jesús, a la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Predicar, 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 esa es una labor que nosotros debemos tener, inicialmente en la iglesia, y por consiguiente en cada lugar donde podamos ir, en cada lugar donde el Señor nos ponga. Bien, en segundo lugar, la iglesia no es un lugar para acomodarse. La iglesia no es un lugar para acomodarse. Y qué rico es que las bancas de la iglesia sean cómodas, ¿verdad? Que sean un lugar, podría llamarlo yo, agradable para sentarse. Gloria a Dios por ello. Pero no es un lugar para acomodarse. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que en esa iglesia, que en ese lugar donde nos congregamos, que en ese lugar donde nos reunimos juntos, en ese lugar donde buscamos estar allí, en ese espíritu del Señor, donde buscamos tener esa gloria en nuestras vidas, es necesario que hayan vidas nuevas. Pero a veces pasa lo que sucedía, lo que venía sucediendo en aquella vida, y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre, Zaqueo, era un hombre que quizás conocía la Escritura. Era un hombre que conocía a Jesús. Era un hombre que le agradaban las cosas de Dios. Sin embargo, no era una nueva criatura. No era un hombre que había nacido de nuevo. Así que el Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amado, tenemos que nacer de nuevo. Y ese nacimiento nuevo llegará a tal punto que no permitirá que tú y yo estemos cómodos en la iglesia. Es rico sentarse en la iglesia, ¿verdad? Pero es más delicioso servir. Es delicioso pensar que la iglesia es un lugar donde esas personas llegarán y necesitan a alguien
para atenderles, para ayudarles a levantar, para ayudarles a edificarse, y para esa labor estamos tú y yo. Así que la iglesia no es un lugar, no es un club social. La iglesia no es un lugar donde podamos ir a buscar un hombre o una mujer, un idóneo, una idónea. No es precisamente eso. Puede que lo consigas allí, claro, gloria a Dios por ello. Pero no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es ser ese lugar que envuelve al creyente, ese lugar de recogimiento, no un lugar para acomodarse, no un lugar para quedar allí quieto, no, es un lugar para servir, es un lugar para cumplir aquello a lo cual vino Jesús. Y dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro legado. Servicio, servicio, servicio. De modo que la iglesia no es un lugar para acomodarse. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia dinámica, una iglesia que se mueve, una iglesia que busca predicar la palabra donde quiera que pueda. Gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios por medios como este, que llegan a través de videos a todas las partes del mundo, a cualquier lugar del mundo. Gloria a Dios por la radio, por las ondas hercianas que llegan a muchos lugares del mundo. Gloria a Dios por la internet, porque puede llegar el mensaje de Cristo a muchos lugares del mundo. De modo que la iglesia debe caminar en pos de ello. La iglesia debe aprovechar todos los recursos existentes. ¿Para qué? Para predicar la buena palabra de Dios. Esa es la iglesia. Cuando tú y yo empezamos a caminar en ese espíritu, en ese mover del Señor, entendemos que somos la mano de Dios en esta tierra. Entendemos que somos su voz, pero su voz para transmitir la sana doctrina. Así, amado, que cuando nosotros entendemos que la iglesia no es un lugar para acomodarse, nos levantamos. ¿Y nos levantamos para qué? Para servir. Nos levantamos para que otros también lleguen a los pies de Cristo, como tú y yo llegamos. También otros lleguen a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no conocen del Señor? O peor aún, que conocen del Señor pero se apartaron, ¿verdad? Pues estamos llamados a llevar ese mensaje de salvación. El libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32, dice lo siguiente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que quiero retomar esas palabras de que la iglesia es una sala de urgencias. Es una sala de urgencias donde aquel que está apartado, donde aquel que está en pecado, está llamado a llegar a la iglesia. Y tú y yo estamos llamados a recibirlos, a darles una mano, a levantarlos en el amor de Cristo. Esta palabra arrepentimiento dice sino a pecadores al arrepentimiento. Hace referencia a un cambio de mentalidad. El mundo tiene a los seres humanos sujetos e inmersos en una mentalidad vana, en una mentalidad pecadora, en una mentalidad de comodidad espiritual. El ser humano está muriendo a causa del pecado. Muchos hoy están muriendo. En este mismo instante mucha gente muere sin Cristo. ¿Y a dónde van a parar? Van a parar a un lugar de perdición, a a una muerte eterna, a un lugar de sufrimiento, ¿verdad? La Biblia nos habla del infierno. La Biblia nos habla claramente de cuál es el destino de aquel pecador, de aquel que peca. Pero tú y yo estamos llamados a llegar a los pies de Cristo y también a traer a otros. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que tú y yo somos la mano del Señor. Tú y yo somos esa iglesia que no juzga, porque no somos nadie para juzgar, hermano. ¿Quién juzga? Solamente lo puede hacer Dios, y ni siquiera Él lo hace. Tú y yo estamos llamados a llevar el evangelio, a llevar la palabra de esperanza, palabra de edificación, palabra de reto a las vidas que están allí inmersas en el pecado, palabra
que traiga libertad a las vidas. Eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo vayamos, que tú y yo salgamos de 4 paredes. A veces la iglesia se encerró en esas 4 paredes. Hay iglesias que al interior hacen 1000 cosas, al interior de sus 4 paredes hacen miles de eventos, gloria a Dios. Pero es un activismo que solamente servirá a los que están allí. ¿Y qué pasa con el que está afuera? ¿Qué pasa con el que está en las calles? ¿Qué pasa con el que muere allí de hambre? ¿Qué pasa con aquella mujer que está en las calles? ¿Con aquella que trabaja en prostitución? ¿Con aquel que está en las drogas? ¿Qué pasa con aquel que se pierde y que no llega a la iglesia? Tú y yo estamos llamados a salir de las 4 paredes. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia dinámica, no una iglesia para acomodarse, no una iglesia para calentar banca, no, es una iglesia para salir y llevar el evangelio. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús, y la palabra lo declara, Jesús recorría las aldeas, Jesús recorría, caminaba por allí, por acá, por allí, por acá, caminaba, sanando, liberando, predicando, enseñando la buena palabra de Dios. Esa es la verdadera misión de la iglesia. Ese es el propósito para el cual tú y yo estamos llamados como cristianos, como discípulos del Señor. Así que la iglesia no está llamada a juzgar. Hoy en día se han levantado movimientos fuertes, ¿verdad? Movimientos, por ejemplo, como aquel movimiento de la ideología de género. Se ha levantado el homosexualismo, se ha levantado el lesbianismo, los gays y bueno, una cantidad de grupos que conforman este movimiento LGTBI. Y quiero decirle algo. ¿Cuál será la percepción de Jesús frente a ellos? ¿Será que Jesús levantaría su mano para juzgarles? ¿Será que Jesús levanta su mano para tildarles? ¿Será que Jesús levanta su mano para acusarles? No. Jesús se levantaría para abrazarlos, para decirles que los ama, para decirles que tiene vida para ellos. En medio de lo que el Señor nos ha permitido hacer en nuestra iglesia, Dios nos ha permitido trabajar con esta población. Y qué hermoso es cuando puedo darle un abrazo a un homosexual y decirle: Cristo te ama y Cristo tiene grandes cosas para ti. Cristo no quiere que mueras por un SIDA. Cristo no quiere que mueras a causa de tu promiscuidad y por una enfermedad de contagio sexual. Cristo no quiere que mueras por ser avaleado en las calles, por practicar la prostitución. Eso no es lo que quiere Cristo. Cristo quiere lo mejor para ti, amado, que estás en el homosexualismo, que eres lesbiana, que eres gay y tantas corrientes que hay allí. Cristo te ama y tiene grandes cosas para tu vida. Así que la iglesia de Cristo no es una iglesia que tenga que juzgar, que esté hecha para juzgar. No, eso no es lo que el Señor quiere. Y Lucas 6:37 habla al respecto. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Amado, en esta tarde quiero recordar esos 2 puntos. La iglesia de Cristo es una iglesia donde se debe predicar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la iglesia es un lugar para no acomodarse. La iglesia del Señor debe ser dinámica. La iglesia del Señor debe permear esta sociedad. No la sociedad permear a la iglesia, no. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a permear la sociedad, a hacerle ver a la sociedad el amor de Cristo. ¿Y cuántas cosas tiene Cristo para nosotros? ¿Cuántas cosas tiene para nosotros? Grandes cosas. Yo le invito a que donde se encuentre, cierra sus ojos por un momento y me acompañe en una pequeña oración. Hermoso Rey, yo te doy gracias, Dios, por cada persona que ha sintonizado, que ha buscado, Señor, esa señal de Eventime Televisión Cristiana. Hermoso Rey, donde se encuentre, yo hoy clamo porque traigas salvación, porque traigas sanidad, porque traigas libertad, porque traigas, Señor Dios, tus propósitos, el cumplimiento de ellos en cada vida, Señor. No conozco la necesidad de aquel hombre, de aquella mujer que observa este video, que observa esta transmisión, pero tú sí la conoces, Padre, y yo te clamo hoy
para que tú le abraces con tu amor y para que traigas una nueva oportunidad, Señor. Tú eres Dios de oportunidades, Rey. Tú me diste muchas oportunidades y hoy aprovecho una de ellas. Hermoso Rey, yo te clamo por una oportunidad para aquel ser que está observando este video. Y te pido, Señor, que le bendigas con poder y gloria en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Rey bueno. Gracias, Señor. Amén y amén. Amado, le bendigo enormemente. Quiero que allí en esa página web www.anuestrocreador.com, que es la página web del canal Eventime Televisión Cristiana, allí encontrará un botón donde usted puede hacer su donación. Eventime Televisión Cristiana no recibe ayudas de ninguna índole, de ningún ente gubernamental, de ninguna iglesia. Es por eso que yo lo invito a que apoye este ministerio, a que apoye esta hermosa labor, a que apoye la expansión del Evangelio, para que este mensaje llegue a todos los rincones de este mundo. Así que, como dijo Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Bendiga a otros y aporte en este ministerio. Un abrazo grande, el pastor Erickson Rodríguez desde Bogotá, Colombia. Bendiciones.